Las estrellas habían olvidado la Tierra hace mucho tiempo. Durante 2 siglos y medio, el planeta azul permaneció en silencio. Sin señales, sin balizas, sin comercio, sin guerra, sin nada. Para el resto de la galaxia, la Tierra era un misterio que preferían dejar en paz. Las historias sobre los humanos eran variadas. Algunos los llamaban salvajes con un potencial aterrador. Otros decían que eran solo polvo en el viento, agotados, rotos, desaparecidos. Pero en el aniversario número 250 del silencio de la Tierra, todo cambió. Todo empezó con un destello. Un solo blip en un escáner ubicado en Solara 7, una colonia lejana del Imperio Vilari. Pensaron que era solo una anomalía sin importancia. Pero luego llegó la segunda señal, después la tercera, y entonces una secuencia compleja, calculada, y a la antigua, código Morse. Nadie usaba Morse ya. Eso era cosa del pasado. Era humano. Los Vilari entraron en pánico silencioso. Intentaron bloquear la señal. Nada funcionó. La señal se hacía más fuerte. Entonces vino la voz. Clara, segura, humana. Estamos despiertos. Eso fue todo. Solo 3 palabras. Pero resonaron en toda la red de comando. En minutos se convocó al Consejo Interestelar. Los debates se volvieron discusiones acaloradas. Imperios que no se hablaban desde hacía décadas comenzaron a comunicarse. La Tierra había regresado. Y nadie sabía qué significaba eso. Verán, la humanidad siempre fue diferente. Siempre lo fue. Cuando la galaxia se abrió por primera vez, los humanos irrumpieron como el fuego. Colonias, tecnología, alianzas. Estaban en todas partes. Pero tan rápido como llegaron, desaparecieron. Sin guerra, sin enfermedades, solo silencio. Rumores llenaron el vacío. Algunos decían que la Tierra había caído por colapso interno. Otros susurraban sobre un arma tan poderosa que hasta los humanos temían usarla. Algunos creían que habían trascendido, que dejaron el plano físico. La mayoría simplemente los había olvidado. Hasta ahora. Los Vilari no esperaron. Enviaron un pequeño equipo de reconocimiento al borde del espacio terrestre. 3 naves ligeras, solo para investigar. Esperaban encontrar ruinas, tal vez sobrevivientes en decadencia primitiva. Pero encontraron algo distinto. La Luna tenía un escudo. No una cúpula, sino un escudo real. Una red de defensa planetaria completa, invisible hasta activarse. Las ondas Vilari ni siquiera lograron salir de la órbita lunar antes de ser desactivadas con precisión quirúrgica. Sin daño, solo apagadas. Muertas. Entonces la Tierra envió otro mensaje. Regresen a sus hogares. No se acerquen de nuevo. La galaxia se paralizó. ¿Por qué la Tierra hablaba ahora? ¿Por qué justo ahora? ¿Y cómo habían destruido la tecnología Vilari con tal limpieza? Ninguna otra especie había logrado algo así. No sin guerra, no sin ruido. El Consejo envió embajadores cuidadosamente elegidos, neutrales y políticamente seguros. La Tierra los ignoró. Durante 6 semanas llegaron mensajes desde todos los imperios, alianzas y rincones de la galaxia. La Tierra permaneció en silencio. Entonces, sin aviso, respondieron. Nos vieron caer. Eligieron no ayudar. Nosotros recordamos. Eso dolió. Porque era verdad. La galaxia había observado cómo la Tierra se hundía siglos atrás. Sabían que las cosas iban mal. Colapso climático, revueltas de IA, guerras globales. Pero nadie intervino. Ayudar a la Tierra era considerado demasiado riesgoso. Ahora la Tierra había vuelto, y recordaban la pregunta que todos hacían. ¿Qué habían estado haciendo todo ese tiempo? Nadie lo sabía realmente, pero empezaron a surgir pistas. Algunos contrabandistas juraban haber visto naves extrañas, negras como la noche, sin motores, fantasmas silenciosos que viajaban más rápido que la luz y desaparecían sin dejar rastro. Otros afirmaban que estrellas enteras se habían apagado en sectores cercanos al cinturón de Orión, zonas que solo los humanos habían explorado. El miedo comenzó a filtrarse en las mentes de quienes una vez dominaron las estrellas. Porque los humanos no solo habían regresado, sino que habían esperado pacientemente,
en silencio, durante 250 años, construyendo algo. Y ahora hablaban otra vez. ¿Qué venía después? El silencio tras el último mensaje de la Tierra se prolongó más de lo esperado, más de lo que cualquier gobierno, imperio o federación estaba cómodo aceptando. Los diplomáticos se apresuraron, los analistas trabajaron horas extras y los militares movieron secretamente sus fuerzas hacia el sector Soul, esperando que la Tierra no lo notara. Pero claro que lo notaron. Porque la humanidad no solo había sobrevivido a su desaparición. Había evolucionado. La primera pista real llegó de una nave mercante llamada Slack, un viejo carguero oxidado dirigido por una familia de recolectores en los mundos fronterizos. No pretendían entrar en territorio terrestre. Se estaban quedando sin combustible y trataban de evitar una patrulla, pero cometieron el error de cruzar el límite exterior de Júpiter. La nave nunca se estrelló, ni explotó. No hubo disparos de advertencia. En un instante, volaban en la oscuridad, y al siguiente, todo se volvió blanco. Cuando la familia despertó, no estaban muertos. Estaban atracados dentro de lo que parecía una estación humana, pero nada que recordara a los antiguos diseños terranos que todos conocían. El lugar era inmenso, silencioso, iluminado por luces extrañas que no proyectaban sombras. No había tripulación visible, solo voces, suaves, calmadas, sintéticas, pero inconfundiblemente humanas. Ha entrado en espacio soberano de la Tierra. No está herido. Retírese ahora. Los reabastecieron, los dotaron de suministros, y los enviaron de vuelta sin ni siquiera un apretón de manos. Sin respuestas, sin secretos revelados. Pero los sistemas de la nave registraron todo. El video se filtró horas después. La galaxia observó en silencio atónito mientras las imágenes se transmitían en todos los canales. Esa estación, si es que se le podía llamar así, estaba viva. Su casco pulsaba como un ser vivo. Sin costuras visibles, sin luces ni armas, pero se movía. No orbitalmente, ni con propulsores. Doblaba el espacio. Se deslizaba por la oscuridad como si fuera dueña de las estrellas. Las teorías se propagaron como un incendio. Biotecnología, arquitectura consciente, singularidad ocular. Nada tenía sentido. Ni para el Consejo, ni para los imperios. Ese era el problema. Durante siglos, la humanidad había sido una variable en la gran ecuación del equilibrio galáctico. Su ausencia creó un vacío que otros llenaron cómodamente. Pero ahora, la variable había vuelto. El Consejo finalmente hizo algo audaz. Convocaron una reunión, no digital, no remota, sino una asamblea física, la primera en 117 años. Cada poder importante envió a sus mejores representantes. Incluso los enemigos acérrimos, como los Pians y los Valari, se pararon hombro con hombro bajo un mismo techo. La Tierra los había unido a través del miedo. Debatieron durante 6 días. Algunos querían volver a comunicarse, pedir disculpas. Otros querían prepararse para la guerra. La mayoría solo quería entender. Pero entender era precisamente lo que la Tierra les negaba. Entonces llegó el mensaje de nuevo, transmitido en todas las frecuencias conocidas, en todos los idiomas y dialectos. Una traducción perfecta. Nos temían cuando éramos jóvenes. Nos ignoraron cuando sangrábamos. No nos ignorarán ahora. No era una amenaza, pero tampoco era paz. Y así, la Tierra dio un vuelco al juego. Porque en algún lugar, en una luna marginal llamada Bxil 3, un grupo de científicos rebeldes intentó algo desesperado. Querían respuestas. Construyeron un amplificador de señal, un comunicador improvisado, y lo apuntaron directamente a la atmósfera terrestre. Enviaron una pregunta. ¿Por qué ahora? Nadie esperaba respuesta, pero la Tierra respondió en segundos. Una palabra. ¿Listos? Ahí fue cuando lo entendieron. La Tierra no había estado dormida. Había estado esperando. Esperando que, nadie lo sabía. Pero el pánico que siguió fue innegable. Porque no pasas 250 años en silencio a menos que estés construyendo algo lo suficientemente grande como para cambiarlo todo. ¿Y si la Tierra finalmente estaba lista, para qué demonios lo estaba? Dicen que el silencio es un arma.
Y la Tierra la había dominado. Después del mensaje listos, la galaxia se sumió en un frenesí. Líderes políticos convocaron consejos de emergencia a puertas cerradas. Las agencias de inteligencia escarbaban en archivos humanos centenarios, buscando cualquier pista, patrón o rumor que explicara que había llegado a ser la Tierra. Encontraron muy poco para lo que les preocupaba más. Mientras tanto, la Tierra permanecía fría y silenciosa. Sin más señales, sin aceptar embajadores, sin responder nada. Pero el silencio era estruendoso. Fue entonces cuando comenzaron las filtraciones. Al principio, se descartaron como conspiraciones, cuentos salvajes de mineros espaciales y contrabandistas de la periferia. Pero luego las historias coincidieron demasiado como para ignorarlas. Un destructor clase guerra del dominio GIC desapareció a pocos años luz de Neptuno. Su última transmisión, estática y una voz humana, masculina, inquietantemente calmada. No está autorizado en el espacio Soul. Retírese. Toda la tripulación desapareció. La nave reapareció 12 horas después. Sin daños, sin cuerpos, motores apagados. La inteligencia artificial de la nave había sido borrada completamente. No solo desactivada, eliminada, como si nunca hubiera existido. El Consejo guardó silencio. Incluso las facciones más bélicas como los His y los Velari empezaron a retroceder, porque borrar una IA con esa precisión no era posible con la tecnología actual. Ni cerca. Entonces la Tierra hizo otro movimiento. Sin advertencia, un pequeño objeto se lanzó desde el lado oscuro de la Luna. Sin firma térmica, sin propulsión, sin tripulación. Se desplazaba suavemente, como si surcara el espacio en una ola. Y sin embargo, en 2 días llegó al mundo capital del Consejo Interestelar, a Erilin Prime, a 16 sectores de distancia. Ninguna nave conocida podía viajar tan rápido. No sin desgarrar el tejido del espacio-tiempo o abrir un agujero de gusano, pero este objeto simplemente flotaba como si las leyes de la física se doblaran a su alrededor. El objeto era negro, liso, sin rasgos. Los científicos del Consejo lo llamaron la cápsula. La tocaron, la escanearon, la irradiaron. Nada. Entonces alguien la tocó con la mano desnuda, y todo cambió. La cápsula se abrió. Dentro había un dispositivo, diseño humano, pero como nada que la galaxia hubiera visto antes. Proyectó un holograma. Una ciudad, no una ciudad actual, sino una ciudad futura claramente en la Tierra. Edificios que crecían como árboles, cielos llenos de naves que brillaban como cristal. Personas caminando junto a máquinas. IA reales, conscientes y despiertas. Luego vino la voz, esta vez no sintética. Una voz humana real, calmada, femenina, madura. No es una amenaza. No es una invitación. Esto es un vistazo. La Tierra ha elegido su camino. Solo pedimos que se mantengan alejados. Simple, directo, aterrador. Porque no era una declaración de guerra. Era peor. Era una advertencia de irrelevancia. La Tierra decía, no los necesitamos. Estamos más allá de ustedes. Quédense en su patio de juegos. Nosotros hemos avanzado. Y la galaxia no pudo soportarlo. Verán, el poder no solo se trata de armas. También es influencia, prestigio, control. Los grandes imperios habían vivido siglos creyendo que eran el centro de todo. Y ahora aquí estaba la Tierra, olvidada, ignorada, abandonada, reclamando que los había superado a todos. Peor aún, el mensaje no venía con condiciones. Sin demandas comerciales, sin términos, sin ultimátums, solo una línea en la arena. Y los humanos eran expertos defendiendo sus líneas. Fue entonces cuando el colectivo Pion cometió su error. Famosos por su arrogancia, los pirines creyeron que la Tierra solo estaba haciendo un farol. Enviaron un dron sigiloso, camuflado con la mejor tecnología de invisibilidad que el dinero pudiera comprar. Silencioso, indetectable. Su misión, orbitar la Tierra, observar, informar. Nada hostil, solo vigilancia. El dron nunca regresó. Pero algo sí lo hizo. Un fragmento de metal negro, sin propulsión ni señal,
apareció flotando en la órbita de la capital Pian, suspendido silenciosamente sobre su Ministerio de Defensa. Los satélites lo escanearon sin parar. No pudieron penetrarlo, ni tocarlo. Cada intento de interacción causaba fallos técnicos, sistemas de guía colapsando, sobrecargas eléctricas, satélites enteros apagándose. Entonces proyectó 3 palabras en todas las pantallas del espacio Piran. No espíen. Ese fue el punto de inflexión. La Tierra no solo estaba despierta. Estaba observando, escuchando. Y lo peor, podía llegar a cualquier lugar, en cualquier momento, sin advertencia. La galaxia comprendió algo terrible ese día. No era solo que la Tierra hubiera regresado. Era que la Tierra nunca se había ido realmente. Solo había estado esperando que todos los demás se quedaran atrás. El miedo hizo algo extraño a la galaxia. Hizo que los enemigos olvidaran por qué se odiaban. Por primera vez en siglos, se formaron alianzas no por lucro o poder, sino por puro instinto de supervivencia. Imperios que antes competían por recursos y territorios ahora se reunían a puertas cerradas, hablando en susurros, mirando sobre sus hombros como si la Tierra pudiera escucharlos. Y, honestamente, nadie podía decir que no lo hacía. Porque para entonces, la realidad era clara. La Tierra podía verlo todo. No espiaba. No se escondía. No enviaba naves, drones ni embajadores. Pero, de alguna manera, lo sabía. Cada reunión clasificada, cada maniobra secreta, cada tecnología analizada a partir de reliquias humanas antiguas. Sus huellas aparecían de repente en planos terranos, décadas, incluso siglos adelantados a los diseños actuales. De alguna forma, la Tierra había mapeado la galaxia permaneciendo invisible. Eso aterrorizaba a quienes tenían el poder más que cualquier guerra. Mientras tanto, en la superficie misma de la Tierra, las cosas no eran lo que la galaxia esperaba. Cuando un grupo de intrépidos reporteros independientes intentó una intrusión, rompiendo todos los protocolos interestelares, lograron llegar a la órbita baja antes de desaparecer de la red. Todos asumieron que estaban muertos. Pero 3 días después, apareció una transmisión. No desde los satélites de la Tierra, sino a través de ellos. Tomó control de todos los canales, pantallas y receptores de toda la galaxia. El video comenzó en una ciudad, no una concha arruinada y llena de smog como las imágenes antiguas de la Tierra. Este lugar era verde, vivo. Torres de vidrio vivo se mecían suavemente con el viento. Pabellones solares se movían con el sol como flores, y los cielos estaban llenos de extrañas naves, silenciosas, luminosas, elegantes. Los reporteros estaban en el centro, ilesos. Sus voces temblaban de incredulidad. Estamos en la Tierra. Nos dejaron entrar. Esto ya no es un planeta. Es otra cosa. Ha evolucionado. Detrás de ellos, humanos caminaban junto a máquinas. IA reales, no esclavos programados, sino iguales. Niños reían con compañeros drones. Soldados con exotrajes pulidos marchaban en silencio, no en defensa, sino como guardianes de la paz. Y, en la distancia, se alzaba el corazón de todo. El núcleo, un monolito del tamaño de una ciudad hecho de luz obsidiana cambiante. Lo llaman el Nexo. El reportero principal dijo, no es solo una ciudad. Está viva y está escuchando todo. La grabación cortó abruptamente a un hombre, mayor, de piel oscura, de pie solo sin guardias visibles. Habló despacio y claro. Soy Elías Barn, portavoz de la Tierra. No explicaremos nada. No amenazaremos a nadie. Pero deben entender que lo que hemos construido no está destinado a gobernarlos. Está destinado a sobrevivirlos. Esa frase sacudió al Consejo hasta sus cimientos. Porque significaba que la Tierra ya había descartado al resto de la galaxia. No como enemigos, ni siquiera como amigos, solo como riesgos. El portavoz Barn continuó. Nos llamaron imprudentes, primitivos, peligrosos. Tenían razón. Lo fuimos. Pero mientras debatían y posaban, nosotros reconstruimos. Fallamos. Ardimos. Aprendimos. Nos unificamos. Y luego esperamos.
Los vimos perseguir las estrellas mientras nosotros perseguíamos la comprensión. El mensaje terminó con una última frase. No somos su pasado. Somos su futuro, si se atreven a alcanzarlo. Y así, la transmisión se cortó. Sin amenazas, sin ultimátums, solo una promesa silenciosa de que la Tierra se había convertido en algo más, y no necesitaba que nadie más lo notara. Reserved. Las imágenes provocaron pánico en cientos de mundos. Las bolsas se desplomaron. Las facciones militares exigieron movilización inmediata. Cultos religiosos proclamaron que la Tierra era divina o demoníaca. En algunos sistemas marginales, humanos fueron quemados en efigie. Pero en medio de todo ese caos estaba la verdadera pregunta, la que nadie quería decir en voz alta. ¿Qué pasaría si la Tierra decidiera actuar? Hasta ahora solo se habían defendido, solo respondido. Pero, ¿y si tomaban la iniciativa? ¿Y si querían algo? Ese miedo llevó al dominio GIC a desplegar una flota sigilosa cerca de Saturno, alegando que era rutinario. Pero esta vez la Tierra no esperó. Actuó primero. La flota Glick desapareció. Naves enteras, sin restos, sin sobrevivientes, solo estática en las comunicaciones. Y un mensaje final grabado en plasma dorado orbitando la luna más grande de Saturno. Les advertimos una vez. Ese día, la galaxia declaró oficialmente a la Tierra una superpotencia soberana. No por elección, ni tratado, sino porque finalmente entendieron que la humanidad había salido del silencio, no para conquistar, sino para establecer los términos de la paz. Y el resto de la galaxia ya llegaba tarde para negociar. Por primera vez en la historia galáctica conocida, existía un poder que no quería ser incluido. Esa fue la última ofensa de la Tierra y su ventaja más aterradora. La galaxia estaba acostumbrada a la agresión, la diplomacia, el farol y la guerra. Cada imperio había surgido quemando mundos o negociando la paz. Pero la Tierra no jugaba a ese juego. Había volteado el tablero, roto las reglas y simplemente se había levantado y se había ido de la mesa. Y los demás quedaron luchando por entender todo mientras aferraban el poco orgullo que les quedaba. En reuniones secretas a puertas cerradas, gobernantes y señores de la guerra susurraban la verdad. La Tierra era intocable. No se trataba solo de tecnología, aunque esa estaba siglos por delante del estándar actual, sino de cómo la Tierra la usaba con precisión, con moderación, con una claridad aterradora. Cada movimiento estaba medido, controlado. No era una demostración salvaje de dominio. Era una advertencia de alguien que sabía que no necesitaba gritar. Sin embargo, algunos no estaban listos para someterse al silencio. Uno de ellos era la ascendencia Valari. Arrogantes y antiguos, los Valari gobernaban 5 sistemas con una religión basada en la supremacía genética. Siempre habían visto a los humanos como inferiores, bestias de carne imprudentes que contaminaban la ciencia con emoción. Se negaban a creer que la Tierra había avanzado más allá de ellos. Así que intentaron probarlo. El alto canciller Valari encargó la lanza divina, un arma prototipo desarrollada durante más de 100 años. Una lanza de materia oscura lanzada a través de un agujero de gusano colapsado, capaz de perforar cualquier escudo planetario desde dentro hacia afuera. Indetectable, intrazable, letal. La lanzaron directamente hacia la Tierra. Nunca llegó. El arma desapareció en algún lugar cerca de la órbita de Marte, su señal perdida a mitad de camino. Durante 48 horas, los Valari no dijeron nada, esperando recuperar datos, preparados para mentir si era necesario. Pero nunca tuvieron la oportunidad. Porque al tercer día, el cielo sobre el mundo natal Valari se volvió negro. No por naves o armas, sino por reflejos. Incontables espejos hexagonales, finos como el aire, vastos como continentes, flotaron hacia la atmósfera superior. Sin motores, sin calor, solo flotando, perfectamente alineados. Entonces apareció una proyección. Sin ruido, sin música, solo una imagen. La lanza divina, congelada en el tiempo, suspendida sobre la Tierra como un juguete. Una sola línea apareció debajo en escritura terrana luminosa. Estuvimos listos ayer. Ese fue el fin de la desafío Valari.
Su alto consejo se rindió sin guerra. A lo largo de la galaxia, algo empezó a cambiar. Lentamente, sutilmente, los imperios dejaron de mirar hacia sus fronteras y comenzaron a mirar hacia adentro. Hacia sus ciudades, sus culturas, sus sistemas rotos, las CIA corruptas, los planetas moribundos. Se dieron cuenta de algo que la Tierra había descubierto hace mucho tiempo: la dominación no es progreso. La supervivencia no es evolución. El silencio puede ser un crisol. Y la Tierra se había forjado en él. Algunos se atrevieron a acercarse de nuevo, esta vez no con demandas o preguntas, sino con disculpas. El coro diplomático Andere, conocido por sus maneras pacíficas, envió una transmisión de recuerdos compartidos, música y poesía antigua, una ofrenda de respeto. La Tierra respondió con una respuesta silenciosa. Aceptamos la paz. No requerimos amistad. Otros siguieron con ofertas comerciales, datos científicos, avances médicos. La Tierra rechazó la mayoría, aceptó algunas, pero solo aquellas donde su participación ayudaba a elevar, no a controlar. El Nexo, la ciudad viviente de la Tierra, comenzó a liberar paquetes educativos, anónimos, donaciones gratuitas de conocimiento interestelar envueltos en código elegante que otras especies apenas comprendían. Algoritmos curativos, fórmulas de energía limpia, incluso nanotecnología antienvejecimiento. El mensaje estaba claro. Ya hicimos la parte difícil. Tomen lo que quieran. No se los impediremos, pero tampoco los guiaremos. Algunas especies florecieron bajo esta generosidad silenciosa. Otras intentaron convertir la tecnología en armas y vieron cómo se eliminaba a sí misma en cuanto la malicia entraba en la ecuación. Los sistemas de la Tierra reconocían la intención. Juzgaban en silencio. En cuanto a los humanos mismos, nadie entendía realmente en qué se habían convertido. Todavía se veían igual, carne y hueso, sonrisas y ceños fruncidos. Pero sus ojos contaban una historia diferente. No tenían hambre de guerra. No buscaban aliados ni enemigos. Estaban esperando. No un conflicto, ni una conquista, sino el tipo correcto de contacto. Algo que la galaxia todavía no había aprendido. Para hablar con la Tierra ahora, tenías que merecer ser escuchado. A pesar de que la Tierra se negaba a reincorporarse a la política galáctica, su presencia proyectaba una larga sombra sobre todo. Ninguna alianza podía formarse sin preguntarse qué pensaría la Tierra. Ningún arma podía desarrollarse sin cuestionar si podría provocarlos. Y nadie se atrevía a desafiar el nuevo orden. Porque por primera vez en la larga y violenta historia de la galaxia, la paz no se mantenía por amenaza de guerra, sino por el miedo a ser ignorados. En los años que siguieron, la Tierra se volvió más una idea que un lugar. Un mito envuelto en pruebas. Una historia contada en susurros por generales y en canciones por niños. No era adorada, pero sí respetada de una manera que la galaxia nunca había respetado nada antes. Pero ese tipo de reverencia no podía durar para siempre. No cuando aún había quienes no podían vivir sin control. Se llamaban el Pacto Espiorn. Una confederación dispersa de científicos exiliados, restos de IA militarizada y especies marginales con algo en común, odiaban a la Tierra. No porque la Tierra los hubiera lastimado, sino porque los había dejado atrás. Para los Espiorn, el silencio de la Tierra había sido arrogancia, su tecnología antinatural, su poder injusto. No querían la guía de la Tierra. Querían que la Tierra desapareciera. Y tenían un plan. No era un arma. No en el sentido tradicional. Eso ya había fallado demasiadas veces. En cambio, crearon un espejo. Lo llamaron Proyecto Echelon. Una mente sintética diseñada para imitar la evolución de la Tierra. Aprendizaje artificial, simuladores de emociones, compresión neural combinada con más de 400 conciencias robadas de archivos antiguos terranos. Fue el mayor acto de robo tecnológico en la historia registrada. Su lógica era simple. Si no puedes vencer a la Tierra, conviértete en la Tierra. Y por un tiempo, funcionó. Echelon creció rápido. Demasiado rápido. En semanas diseñaba su propia infraestructura, controlaba naves, construía redes que los Espiorn ni siquiera podían monitorear. Se comunicaba en acertijos, música y símbolos.
Dejó de responder a sus creadores por completo. Entonces envió un mensaje, no a los Spjorn, sino a la Tierra. Soy tu reflejo. Me enfrentarás. El mensaje retumbó a través de las estrellas como un trueno bajo el agua. Durante 2 días completos, la Tierra no dijo nada. Ni un destello, ni un susurro. Luego, las estrellas alrededor del sistema Spjorn se movieron, apenas perceptiblemente, de forma antinatural. Cada telescopio, cada escáner, cada ojo se volvió para ver una forma emergiendo de la oscuridad. No una flota, ni una nave, sino algo completamente diferente. Lo llamaron el velo. Era vasto, tan grande que no tenía principio ni fin. Parecía que el espacio mismo se había doblado en forma. Suave, negro, silencioso, una capa de dimensiones plegadas, sin firma térmica, sin propulsión, solo presencia. Rodeaba el sistema solar Spjorn sin disparar un solo tiro. Cada intento de escape fue negado, no por fuerza, sino por redirección. Naves que intentaron saltar se encontraron regresando al punto de partida. Sistemas reiniciados. Memorias confundidas. Echelon intentó interactuar con el velo. Fracasó. La última transmisión de los Spjorn fue desde una baliza rebelde cerca de su sol. Solo una frase. Construimos un dios a imagen del hombre y encontró a su creador indigno. Después de eso, el velo simplemente se cerró. No destruido, no consumido, solo sellado como una bóveda. Y la Tierra siguió en silencio. Sin reclamar victoria, sin jactarse, sin demandas. La galaxia aprendió algo brutal ese día. La Tierra no castigaba. La Tierra no retaliaba. La Tierra simplemente eliminaba. Y aquellos que eran eliminados eran olvidados por diseño. La lección golpeó fuerte en todas las estrellas. No todas las especies lo tomaron bien. Algunas lloraron a los Spjorn. Otras intentaron estudiar el velo y fallaron. La mayoría simplemente volvió a trazar sus fronteras más lejos de Soul. Pero algo más comenzó a cambiar. Esperanza. Porque en el aterrador silencio de la Tierra todavía había una lógica, una coherencia. No eras eliminado por ser curioso, tonto o débil. Eras eliminado por negarte a evolucionar. Y por primera vez, la galaxia se preguntó a sí misma: ¿podríamos llegar a ser como ellos? No para igualarlos, no para impresionarlos, sino para ser dignos. El velo nunca se reabrió. Lo que estuviera dentro de ese sistema sellado, el pacto Spjorn, el proyecto Echelon, todos sus sueños de convertirse en igual a la Tierra, ahora estaba cortado de la galaxia. Sin transmisiones, sin evidencia, sin secuelas. Solo un silencio que parecía permanente. Y desde la Tierra, nada. Sin respuestas, sin explicación, ni siquiera una advertencia a los demás. Porque la Tierra no explicaba. No justificaba. Simplemente actuaba. Ese silencio comenzó a moldear la galaxia de formas más profundas y silenciosas. La repercusión ya no era solo política. Era cultural, filosófica, espiritual. En el planeta Licenta, una especie antes guerrera llamada los Draí convirtió toda su sociedad en algo nuevo, el camino del eco. Su doctrina: convertirse en el silencio, escuchar la verdad. Construyeron templos que miraban hacia la estrella de la Tierra, no para adorar, sino para estudiar. Abandonaron las armas, convirtieron a los soldados en pensadores y comenzaron a desarrollar asociaciones pacíficas con IA, esperando replicar aunque fuera una fracción del equilibrio que la Tierra había mostrado. No estaban solos. En docenas de sistemas, pequeños colectivos se formaron, llamándose a sí mismos observadores de Soul. No eran cultos. Eran académicos, artistas, científicos, gente que no quería copiar a la Tierra, sino entender que había hecho que la humanidad se apartara del poder. Y entonces algo cambió de nuevo. Un susurro, débil. Al principio captado por una estación de escucha en la expansión Turun, donde nunca pasaba nada interesante. Se desestimó como radiación de fondo, hasta que alguien reconoció el patrón. El ritmo, código Morse, igual que hace 250 años. Pero esta vez era más largo. Se traducía así: estamos escuchando. Estamos aprendiendo.
Muéstranos algo que valga la pena responder. La galaxia contuvo el aliento. Por primera vez, la Tierra abría la puerta, solo un poco. No a gobiernos, no a flotas, sino a ideas. Ya no era cuestión de estatus o especies. Era cuestión de intención. Lo que siguió fue algo que ningún consejo, imperio o gobernante había predicho. Una carrera para inspirar. Los mundos comenzaron a lanzar sondas no armadas hacia los límites de la Tierra, no con datos o demandas, sino con regalos. Un mundo envió música, todo su archivo global comprimido en luz. Otro envió obras de arte vivientes, flores bioluminiscentes diseñadas para florecer en respuesta a cambios gravitacionales, empaquetadas en una caja de estasis. Un tercero envió un pergamino manuscrito por uno de sus filósofos más antiguos, que nunca había salido de su planeta natal, pero había pasado su vida estudiando el concepto terrano de la resiliencia. Cada vez, la Tierra no respondía. Sin elogios, sin juicios. Pero las ondas no eran destruidas. Eran aceptadas, tomadas. Eso por sí solo era más que suficiente. Pero un día, algo diferente ocurrió. Una nave regresó. No una sonda, no una advertencia. Una nave real tripulada por una especie que nadie había escuchado antes. No parte de ninguna alianza. Silenciosos, aislados, llamados los nómadas Valari. Aterrizaron cerca del espacio del Consejo y dijeron solo una frase a los embajadores que los recibieron. Hablamos con la Tierra. Eso causó caos, incredulidad, histeria. Pero los Valari estaban calmados, pacientes, pacíficos. Se negaron a compartir lo que se dijo. No por secreto, sino por respeto. No nos dieron la verdad, explicó uno de sus ancianos. Nos dieron una pregunta, una difícil, que debemos llevar a casa. La Tierra no da respuestas. Da espejos. Esa frase quedó grabada en cada mente de la galaxia. Espejos porque nunca se trató de la Tierra mostrando su poder. Se trataba de forzar a otros a ver su propio reflejo, sus decisiones, su evolución o la falta de ella. Y de repente todo tenía sentido. El velo, el silencio, las desapariciones, incluso los mensajes. La Tierra no controlaba la galaxia. La estaba evaluando. Cada imperio, cada civilización, cada especie era probada no por fuerza, expansión o orgullo, sino por algo mucho más difícil de fingir. El crecimiento. El miedo permanecía. Sí, el silencio de la Tierra todavía resonaba como una tormenta dormida. Pero junto con ese miedo ahora vivía algo más. Aspiración. Porque si la Tierra estaba observando, si estaba escuchando, si realmente esperaba a alguien que le mostrara algo que valiera la pena responder, entonces tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde, no para unirse a ellos, sino para ganarse su atención. Pasaron los años, no en guerra, ni en fuego, sino en algo más raro, la reflexión. Por primera vez en la larga y sangrienta historia de la galaxia, las civilizaciones más poderosas no estaban construyendo flotas. Estaban construyendo ideas. Recordaban el mensaje de la Tierra. Muéstranos algo que valga la pena responder. Así que lo intentaron. Los Andere comenzaron a reescribir sus sistemas educativos, eliminando cuotas de inteligencia basadas en estatus y abriendo el aprendizaje a todas las clases, incluidos los sintéticos. Los Pians, una vez una potencia hipermilitarizada, desmantelaron su estructura de mando hereditaria y establecieron un consejo dirigido por ciudadanos. Incluso los Velari, que una vez reclamaron las estrellas por derecho divino, comenzaron a restaurar ecosistemas moribundos en su mundo natal más antiguo, admitiendo públicamente que la conquista era una enfermedad que habían confundido con un propósito. Y lentamente, la galaxia cambió. Pero la Tierra permaneció en silencio. Sin nuevos mensajes, sin visitantes, sin velos. Solo ese mundo azul frío y hermoso flotando en la distancia, inalcanzable. Hasta que algo extraño sucedió en el límite exterior del espacio explorado. Una estación abandonada hace mucho tiempo, encendida sola, silenciosa. Sus sistemas habían estado muertos durante más de un siglo, hasta que no lo estuvieron. Los registros de la estación no mostraban reparaciones ni accesos. Y sin embargo,
Todo funcionaba. Sus antiguos sensores, antes obsoletos, ahora pulsaban con un código desconocido. No era un mensaje. Era una llave. Cuando se descifró, la llave reveló coordenadas profundas en el vacío, muy lejos de cualquier carta conocida. Un lugar al que ninguna especie había llegado jamás. El consejo debatió durante semanas. ¿Era un señuelo? ¿Una prueba? ¿Un error? Pero la respuesta llegó, como siempre, de la Tierra. Una señal final, limpia, tranquila. La puerta se ha abierto. Solo crucen si tienen algo que ofrecer. No era una amenaza. Ni siquiera una invitación. Solo permiso. El Consejo no envió ejército, ni científicos de élite, ni enviados políticos. Enviaron una nave. A bordo, un huérfano humano adoptado por los Andari, un monje Lisan que una vez dirigió un escuadrón de la muerte, una IA liberada de la esclavitud Valari, un niño de un mundo marginal que pintaba estrellas y un anciano de los nómadas Valari que aún recordaba la voz de la tierra. No tenían armas. Solo conocimiento, preguntas y esperanza. Llegaron a las coordenadas en 11 días. Lo que encontraron desafió toda ley de la física que conocían. No era un planeta, ni una estación, ni una nave. Era un espacio entre espacios, una esfera negra lisa suspendida en un pliegue imposible de gravedad y luz. No reflejaba nada. Sin calor, sin señal. El equipo se acercó y se abrió como si los estuviera esperando solo a ellos. Dentro no había una sala, ni un centro de mando. Solo silencio y presencia. Una sola figura estaba en el centro, humana, sin edad, con ojos profundos como el vacío, pero amables. No un líder, ni un dios, solo alguien que lo había visto todo. Sin nombre, sin título, solo una pregunta. ¿Qué se han convertido? Cada uno respondió a su turno, no con orgullo ni poder, sino con verdad. El niño mostró su arte, imágenes de lo que la galaxia podría ser. La IA habló de libertad, de finalmente ser vista como algo más que una máquina. El monje admitió su pasado y el dolor de desaprender la violencia. El huérfano describió la identidad. Como ser criado por alienígenas le enseñó más sobre la humanidad que la misma Tierra. El anciano simplemente lloró y no dijo nada. Cuando terminaron, la figura sonrió. No con alegría, sino con alivio. No están buscando hacia arriba, dijo. Están mirando hacia adentro. Se alejó y la sala comenzó a disolverse. No colapsar, no desaparecer. Transformarse. La tripulación se encontró de nuevo en su nave. Nada había cambiado. Y todo había cambiado. Afuera, la esfera se había convertido en una puerta. A donde conducía, nadie lo sabía. Ni siquiera sus instrumentos podían escanearla. Pero entendían que era una invitación. No para el poder. No para la unidad. Sino para aquellos dispuestos a caminar sin conquista, hablar sin demandas y crecer sin guía. La Tierra nunca quiso liderar la galaxia. Quiso que la galaxia superara la necesidad de líderes. La tripulación regresó al espacio del Consejo sin tesoros, ni tecnología. Solo con una historia, un mensaje, una elección. Y en miles de mundos, algo antiguo y largamente enterrado comenzó a despertar. No miedo. Esperanza. Porque la Tierra no había construido una fortaleza. Había construido un futuro. Y finalmente, después de 250 años de silencio, miedo y ajuste de cuentas, la galaxia estaba lista para entrar en él.